Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas. Señor, estos son los temas que abordamos en el día de hoy. Vamos a hablar de la genialidad de hacer pagar doble propina por servicios de plataforma. El pago de la deuda, que es el compromiso principal del gobierno, analizado a la luz de nuestro presupuesto, ¿no? Una muestra de la ineficacia y la parcialización de la Cámara de Cuentas que vamos a ofrecer, y también el caso de la sentencia sobre el impedimento de salida a Jean Alain Rodríguez. Empecemos por la última genialidad. La última genialidad. Estamos discutiendo una reforma del Código Laboral, entre comillas, pero no hay sobre la mesa un análisis de las nuevas realidades de los mercados laborales. Y estamos legislando sobre un código laboral sobre la base del mercado laboral tradicional. Pero ese mercado laboral tradicional va de paso. Va de paso. Los servicios de plataforma, por ejemplo, obedecen a una lógica totalmente distinta a la tradicional. La lógica tradicional, pues, es aquella lógica ricardiana que después la toma Carlos Marx. Incluso mucha gente la cita como si fuera de Marx, pero realmente es David Ricardo el que establece una división social o una división de clases en función de cuál es el origen de tus ingresos. ¿Cuál es tu modo de vida? ¿Cuál es tu modo de vida? ¿Vives de el ingreso de la tierra? Eres un terrateniente. ¿Vives del ingreso de tu capital? Eres un capitalista. ¿Vives de la venta de la fuerza de trabajo? Eres un trabajador. Marx unifica eso y dice, bueno, el que vive de la renta de la tierra y el que vive del capital vive del usufructo de sus bienes, y ambos son capitalistas. Entonces hay dos clases sociales. Está la clase trabajadora y está la burguesía, que es la propietaria de los medios y bienes de producción. Perfecto. Sobre esa base tenemos toda esta estructuración económica que ha sido el parámetro de la legislación laboral. ¿Por qué? Porque hay un valor plusválico que también es una visión de Ricardo. Hay un valor plusválico porque el valor de un artículo es el valor del esfuerzo, de todo el trabajo que se pone para producirlo. Entonces hay un caballero que produce esto, le agrega un valor, entonces el que ha puesto los medios de producción, pues suma ese valor, pero se beneficia porque el producto lo va
él calcula el valor del trabajo, el valor de su producción, le pone un excedente, ahí tiene lo que se llama un valor plusválico, una plusvalía. Y eso es lo que lo enriquece, etcétera, le da una migaja al que lo ha producido. Eso era lo tradicional. Eso era realmente lo tradicional. No, en los servicios de plataforma, esa no es la lógica. Porque en los servicios de plataforma no hay un dueño de los medios de producción y otro que por otra parte pone su trabajo. En los servicios de plataforma, lo que la tecnología ha permitido es una intermediación entre el que busca un servicio y entre el que está en disposición de ofertar ese servicio. Los pone en contacto y la plataforma, ese es su aporte, ponerlo en contacto bajo cierta garantía de que todo lo que se hace a través de ahí tiene un registro y eso confiere ciertas seguridades. Pero el que presta el servicio es el mismo dueño de su medio de producción. Es decir, la mayoría de los delivery, por ejemplo, que prestan ese servicio, son los propietarios de sus motores. O el que está en algún servicio de taxi, de plataforma, es el propietario de su vehículo. Y él también es el propietario de su tiempo y de su esfuerzo. Estamos hablando de un nuevo capital que no hace aportes económicos. No hace aportes económicos. Y entonces se maneja absolutamente en otra lógica. Y esa lógica no puede ser legislada en función de la lógica tradicional. Pero si eso es teoría, vámonos a algo que se puede entender de manera más concreta. Señor, ¿qué pasa cuando usted va a un restaurante? Cuando usted va a un restaurante, ocurre que usted paga doble propina. Y el que se salga de eso en la República Dominicana sabe que va a ser muy mal visto. Porque usted no puede ir a un sitio, se sienta un rato ahí y como la propina está incluida en la cuenta que le trae, usted no va a parar tranquilo de ahí diciendo, no, es que la propina ya está incluida ahí en esa cuenta que esta gente me trajeron. No, nadie hace eso. ¿Usted sabe qué se hace habitualmente? ¿Cuál es la norma? Que ya tú pagaste un 10% en la cuenta que te trajeron de propina y tú le incluyes un 10% más en lo que tú dejas. Es decir, que la propina aquí en la práctica es de un 20%, porque la gente en los restaurantes paga doble propina. Entonces, ahora, en esta modificación laboral, pues se ha ocurrido que lo mismo, pero ven acá, vamos a hacer lo mismo que ocurre en los restaurantes. Vamos a ponerlo en los servicios de plataforma. Usted pide un Uber, que es un servicio de plataforma, eso tiene un 10% le vamos a incluir un 10% de ley de propina. Perfecto, ahí tal vez se deje así, porque al Uber nadie le da una propina en efectivo. Ahora lo que tienen es un sistema en el que la gente recibe el servicio y entonces tiene la opción de añadir una gratitud a ese servicio. Pero no, vamos a crear ahora un 10% para los servicios de plataforma. Es decir, cuando usted pide algo para que se lo lleven a su casa, cuando la persona va y le brinda el servicio, por lo general la gente le da una propina. Ahora la propina va a estar incluida en la factura que le llevan a usted, pero
resulta que difícilmente desaparezca la tradición de que el que ha tenido, digamos, la gracia de hacerte un servicio, de llevártelo a tu casa, la gente siempre le hace un regalo. Siempre le hace un regalo. Entonces, ahora lo que se va a hacer es, lo que se está decidiendo es que eso sea doble. No, te voy a incluir un 10% en la propina, en la facturita que tú vas a recibir. Además, si tú eres un desgraciado, entonces tú vas a dejar que una persona vaya a tu casa y esa persona, tú nada más le vas a dar la gracia. No, lo que están estableciendo es un mecanismo de doble propina, porque la cosa está muy bien. La cosa está muy bien, entonces vamos a complicarla. Miren, añádanle lo propio para las personas que brindan los servicios en los supermercados. Añádanle eso, que el consumidor se le coloque un 10%, además de los impuestos que paga ahí, para que se le pague a las personas que brindan esos servicios en los supermercados. Que de todas maneras la gente le da una compensación porque ellos no tienen salario para brindar ese servicio. No tienen salario. Y así por el estilo. Son cosas dentro de una lógica, la verdad es que no se entiende. Pero esas son las herencias de ciertos populismos. De ciertos populismos. Bueno, hubo una decisión con relación a un impedimento de salida que se impuso contra Jean Alain Rodríguez. Vamos a ver esta decisión y para ver otros aspectos de esta decisión, de lo que ocurrió con este impedimento. La cuarta sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional condenó a la Dirección General de Migración y a su director, Luis Rafael Lee Ballester, por haber impedido de forma ilegal y arbitraria la salida del país del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a su familia en los años 2020 y 2021, que por cierto, Lee Ballester no estaba ni cerca de migración. El tribunal acogió la acción de habeas data presentada por la defensa de Rodríguez, ordenando a migración entregar el documento que dispuso la restricción migratoria en noviembre del 2020 y junio del 2021. Asimismo, impuso una sanción solidaria de 30,000 pesos por cada día de retraso en la entrega de dicha documentación. Durante el proceso, la Dirección General de Migración, en coordinación con Procuraduría General de la República, negó haber impedido la salida del exfuncionario, alegando que no existía ninguna alerta migratoria. Sin embargo, las pruebas presentadas, incluyendo actas notariales, boletos aéreos, fotografías, un video grabado en el aeropuerto y una carta pública de la entonces procuradora Miriam Germán Brito, reconociendo la existencia de dichas alertas, contradijeron esa versión. El fallo judicial establece que se vulneraron derechos fundamentales de Rodríguez, incluyendo el derecho a la dignidad y el honor. Asimismo, ordena la restitución plena de sus garantías constitucionales cuanto antes. La lectura íntegra de la sentencia está prevista para el 7 de octubre. Bueno, esta decisión requiere algunas explicaciones porque, ¿qué ocurre? Que el director de migración entonces era el doctor Enrique García. Y
La carta de la procuradora, Miriam Germán, la tengo aquí, dice lo siguiente. En mi calidad de Procuradora General de la República y frente a mi equipo de trabajo, he fijado con claridad mi postura sobre las denominadas alertas migratorias en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de la institución, al considerar las reales impedimentos de salida en violación al debido proceso, aun cuando se pretendiesen instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación. En ese sentido, instruí que todas fuesen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de Migración, quien estuvo de acuerdo. Justo al día siguiente de haber tomado esta decisión, recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial. Presentes además a requerimiento mío estuvo el director de Migración y los titulares del PETCA y de la Dirección de Persecución. En esa reunión reiteré que las alertas que a fin de cuentas devenían en un real impedimento estaban eliminadas, que no eran posibles en nuestra legislación actual. Solo secundó mi criterio el director de Migración en ese momento. Les expresé claro que el proceder mencionado antes de impedimento de salida colocado administrativamente solo era posible si la ley fuera modificada en este aspecto. El jueves me entero por los medios de que el señor Jean Alain Rodríguez le fue impedida la salida del país en unas condiciones que resultan más que confusas, porque tengo entendido que había abordado un vuelo luego de haber pasado los controles migratorios del lugar. El avión retorna al aeropuerto debido a un desperfecto técnico y cuando el señor Rodríguez intenta abordar otro avión, le fue impedido, aún habiendo sido ordenado el levantamiento de las alertas por demás ilegales y no teniendo el señor Rodríguez impedimento de salida ordenado por un juez. Haciendo averiguaciones en lo interno de la Procuraduría, hemos procedido a tomar la medida del lugar para que esta situación no se repita, incluyendo aspectos disciplinarios. Es el interés de quien dirige este Ministerio Público que las normas del debido proceso sean aplicadas a todos y todos los ciudadanos, sin importar quién sea. Este interés está por encima de la valoración que en términos éticos no merezca el eventual beneficiario. Bueno, ahí es que digo dónde está la confusión, porque Migración dice que al señor Jean Alain se le permitió la salida y que por parte de Migración no tenía ese impedimento, además que en esos momentos Migración no consideraba que una alerta fuera un impedimento. Y ya ustedes ven cómo ocurrieron los hechos, que incluso Jean Alain llegó, se registró, salió, fue a su vuelo, el vuelo tuvo un desperfecto técnico y es en esa parte donde se ejecuta, pero parece que ahí eso no se da por Migración. Parece que eso no se dio por Migración y evidentemente que no tenía tampoco el apoyo de la Procuraduría. Sin embargo, está esta decisión que en eso es una cosa que parece ilógica. ¿Cómo tú vas a condenar a un director de Migración que no tiene que ver nada con eso? Pero Migración aparentemente no tiene que ver con eso. Porque dice la procuradora que el criterio que ella tiene de que una alerta no era un impedimento de salida era el propio que tenía en ese momento el director de Migración. Y que se levantó todo lo que existiera en ese sentido. Hay que ver en qué se basó entonces
esta decisión judicial que trata de subsanar, porque ya ahí los hechos son irreversibles realmente en ese caso. Bueno, pasando a otro tema entonces, señores. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto en nuestro presupuesto de la deuda? ¿Cuál es el impacto de la deuda en nuestro presupuesto? Yo quiero, en este sentido, pues, reproducir unos planteamientos que está haciendo Ramón Núñez Ramírez sobre esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el presupuesto para el año 2026 el país va a pagar 324.557.1 de intereses y comisiones de la deuda. Entonces, hay un artículo de Núñez Ramírez que se publicó en Hoy, donde él publica, que dice lo siguiente: el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2026 no trae sorpresas. Sigue la misma receta de años anteriores. Mucho gasto corriente, poca inversión de capital y endeudamiento para tapar tanto el déficit corriente como la inversión pública. El gobierno calcula ingresos, estamos hablando por 1.342.258.1 millones, un 8.1% más que en el presupuesto del 2025 y 5.1% por encima del reformulado. Aunque la proyección parece conservadora, descansa en premisas débiles. Según las autoridades, el incremento provendrá de mejoras en la gestión tributaria impulsada por mayor institucionalidad, tecnología y cercanía con el contribuyente. La realidad es distinta. La evasión del ITEVIS, ustedes saben por dónde anda. La evasión del ITEVIS anda entre el 35 y el 40%. Y la evasión del impuesto sobre la renta anda sobre un 60%. Es decir, ciertamente en el proyecto de presupuesto para el 2026, o en el presupuesto, en la ley de presupuesto, no hay nuevas figuras impositivas. Hay unas esperanzas, unas ilusiones de mayores recaudaciones a partir de una mayor eficiencia en reducir los niveles de evasión, que de por sí abarcan una reforma. Porque bajar esa evasión del ITEVIS, que anda entre un 35 y un 40, o esa evasión del impuesto sobre la renta que anda por un 60, es decir, bajarle un 10 o un 15 a cada una, ya implicaría una mejoría significativa en los ingresos del Estado. Entonces, estamos hablando de que seguimos una lógica en la que la principal inversión, el principal gasto es la del pago de la deuda. Las inversiones de capital, pobres, una elevación del gasto corriente y escasas posibilidades de ejecución eficiente
de todos los proyectos que el gobierno tiene planteado. Hay escasas posibilidades con un panorama como ese que tenemos descrito para el próximo año. Porque no hay ahorro corriente, no hay cambios realmente significativos. Es lamentablemente la misma lógica. Señores, déjenme presentarle finalmente este ejemplo de cómo andamos. Miren, en Hondo Valle pasó lo siguiente. Cambio de administración municipal. Al cambio de la administración municipal, el nuevo incumbente le dirige pues una carta al presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Y qué le está pidiendo al presidente de la Cámara de Cuentas? El ingeniero se llama Donaciano de la Cruz Montero, que es el alcalde electo del municipio de Hondo Valle para el periodo 2024-2028. Él está solicitando una auditoría para el ayuntamiento del municipio de Hondo Valle. Luego de extenderle un cordial saludo, aprovecho la oportunidad para solicitarle que anteponga de sus valiosos oficios con la finalidad de que sea realizada una auditoría general a los fondos manejados por el ayuntamiento del municipio de Hondo Valle en el periodo que comprende desde agosto de 2016 hasta abril 2024, debido de que a partir del próximo mes de abril del presente año pasará a ser administrado por otra gestión. Por tal motivo, queremos tener constancia de la forma en la que se han manejado los recursos recibidos por este ayuntamiento en los años indicados más arriba. Es decir, él está hablando de una auditoría que abarque los dos periodos de la gestión anterior, que van del 2016 al 2024. Y reitera ese interés por esa auditoría. Se produce entonces la nueva elección de la Cámara de Cuentas. Se produce la nueva elección de la Cámara de Cuentas y el incumbente para el que se está solicitando la auditoría 2016-2024, que es Nildo César de los Santos del PRM, pues como el alcalde insiste, reitera sus correspondencias a la Cámara de Cuentas para solicitar una auditoría, porque hay muchas informaciones y ellos mismos han encontrado situaciones ahí que entienden que deben ser auditadas, porque no vale lo que diga un incumbente actual ni un incumbente anterior. Lo que tiene peso es una auditoría. Bueno, insisten en que se haga la auditoría. Pero el señor Nildo de los Santos le plantea lo siguiente: que al alcalde actual lo va a enseñar a respetar. Lo va a enseñar a respetar, porque está fuñendo demasiado con que le hagan auditoría a él. Y tú verás lo que te va a pasar. Tú verás lo que te va a pasar. Tú verás lo que te va a pasar, porque el poder es para usarlo. Fue a esa cosa, a esa entelequia que hay ahí, que se llama Cámara de Cuentas. Y usted sabe qué hizo la entelequia, que se llama Cámara de Cuentas.
El alcalde está solicitando una auditoría para el periodo 2016-2024. La entelequia que se llama Cámara de Cuentas le dirigió una carta al alcalde que está solicitando que se audite el periodo anterior, diciéndole que el periodo que van a auditar es el de él. A quien le vamos a hacer la auditoría a usted, por estar de fresco solicitándole auditoría al alcalde anterior. Entonces, le han enviado una carta al licenciado Donaciano de la Cruz Montero, alcalde del municipal del Ayuntamiento de Hondovalle, provincia de Elías Piña. Luego de un cordial saludo, por medio de la presente, amparados en la ley 250, y ya ustedes saben todo lo que le dice, entonces le comunican que se va a hacer una auditoría en el periodo comprendido del 1 de enero del 2024 al 26 de junio del 2025. Entonces, se fijan, ven claramente que burla. Ven que burla, es decir, él está solicitando una auditoría de los 2 periodos anteriores a su alcaldía. Insistió, eso fue un planteamiento de campaña, lo planteó en su juramentación, insistió. El incumbente anterior le dice, te va a pesar eso. Te va a pesar eso. Pues tú estás fuñendo demasiado y te va a pesar de eso. Entonces, sí, se consiguió que esa entelequia le mandara a hacer una auditoría, pero es a él. Claramente que la auditoría empieza el 1 de enero del 2024 al 2026. Nada que ver con los periodos anteriores, porque ese era un alcalde del PRM, este es un alcalde de la oposición. Que por cierto, él tengo entendido que es un alcalde de la Fuerza del Pueblo que en cierta medida, apoyó la elección de esa Cámara de Cuentas. En cierta medida. Porque incluso yo tuve una conversación con el senador de esa provincia con relación a ese tema en los momentos en que se estaba haciendo esa elección. Miren ahí las consecuencias. Miren las consecuencias. Tal vez al alcalde actual lo sacan de ahí amarrado.